¿Qué tal? Sean todos muy bienvenidos a este nuevo vídeo de Sendero Tributario. Hoy, ¿qué vamos a revisar? Vamos a desbloquear 5 maneras para determinar el capital propio tributario y tener una verdadera transformación en tus determinaciones tributarias. Para ello, en este mini bootcamp lo que vamos a realizar es, vamos a hacer una pequeña introducción por cada uno de estos métodos. Vamos a definir los activos y pasivos y la metodología para determinar estos capitales propios tributarios, que claramente vamos a tener que llegar exactamente al mismo resultado, ¿no? Entonces, la determinación del capital propio tributario, como ya sabemos, está consagrada o contenida en el artículo 2, número 10 de la Ley de la Renta, donde lo que indica que al total del activo se le tiene que restar el pasivo exigible. En pocas palabras, la ley está determinando la metodología por el método del activo. Sin embargo, también podemos realizarlo por el método del pasivo o el método del patrimonio, también el método comparativo y finalmente la razonabilidad. En cada una de ellas existen ciertas cuadraturas que nosotros vamos a poder realizar y esas cuadraturas las vamos a ir mirando en este mini entrenamiento, en este mini bootcamp. ¿Ok? Entonces, estas metodologías, la metodología del activo con la metodología del pasivo, en ambos casos, al inicio, cuando se depura el activo, son iguales. Sin embargo, en el método del activo, nosotros cuando restamos tenemos que restar el pasivo exigible. En cambio, en la metodología del pasivo, nosotros restamos el total pasivo de balance y tenemos que ir eliminando los conceptos que no corresponden a pasivo exigible. Y por diferencia vamos a llegar a la determinación del capital propio tributario con su total pasivo también. ¿Vale? Y finalmente tenemos el método del patrimonio, donde comienza con el patrimonio contable, hacemos ajustes por valorización o naturaleza para llegar finalmente al patrimonio tributario. Eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, como es un bootcamp, es un entrenamiento, la parte conceptual es muy poquita y nos vamos a ir a la parte práctica. Entonces, vamos allá. Dentro del balance de 8 columnas, como ya sabemos, las primeras 4 columnas la verdad que no nos van a interesar mucho para efectos de la determinación del capital propio tributario. Acá, si ustedes han visto videos anteriores míos, yo hice en un video la justificación del capital propio tributario, que es muy similar al método que aparece en la DJ de balance y capital propio. Y también es muy similar a la comparación que tengo acá al lado del balance. Entonces, fíjense, aquí voy a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar con este método que es comparativo. Y para eso son los mismos 3 pasos que siempre debemos seguir. Tenemos que analizar el balance línea a línea e ir cuestionándonos si son activos o pasivos y si son financieros o tributarios o cumplen ambos criterios. ¿Ok? Ese es el primer paso. El segundo paso, si hay una diferencia en valorización o por naturaleza que esté consagrado en estos estados financieros, tenemos que eliminar. Y el tercer y último paso es reconocer las partidas tributarias que nos están pasando por el balance de 8 columnas. En esos 3 pasos ya está determinado con cualquiera de estos 5 métodos el capital propio. Entonces, el primero, vamos con la metodología de la comparación. Entonces, nosotros vamos y decimos, oye, tenemos la cuenta caja. La cuenta caja, si bien es cierto, es un activo de balance y financieramente, desde el punto de vista tributario, también es un activo. ¿Cuál es el valor? El que está efectivamente en caja, ¿no? Pasa exactamente lo mismo con banco. Al ser valores que son monetarios, no van a requerir en este caso ajustes en capital propio porque estos valores ya están formando parte de tu capital propio. Entonces, mantengo la caja y mantengo el banco por el mismo valor. Luego tenemos las mercaderías. Las mercaderías son valores no monetarios. En consecuencia, acá ya la IFRS empieza a hacer ciertos ajustes, ¿cierto? Vía ANIC 2 en este caso, y la ley de la renta, también vía artículo 41, pide ciertos ajustes. Entonces, desde el punto de vista de la definición, en ambos casos, financiero y tributario, sí es un activo. Sin embargo, ¿qué es lo que vamos a cuestionar?
vamos a cuestionar la valorización, cómo se determina esta valorización al término del ejercicio. Desde el punto de vista financiero, vamos a aplicar criterio prudente, que hay que dejar reflejado el menor valor entre el costo y el valor neto realizable. Y desde el punto de vista tributario, lo que vamos a dejar reflejado es el costo de reposición, o sea, el precio de la mercadería actualizado. Entonces, ¿qué me quedaron en stock? Entonces, dicho eso, para el valor tributario, el valor financiero de la mercadería es 1.010.000. Sin embargo, el valor tributario es de 1.095.000. Yo hice la determinación de la mercadería a valor tributario y la traspasé al típico formato de papel de trabajo. Entonces, si ustedes se fijan, acá tengo la determinación tributaria en este sector de aquí y mi saldo final de mercadería, según el Cardex, corresponde a 1.095.000. Ese es el valor del activo tributario. En consecuencia, es el valor que yo voy a ajustar a nivel de capital propio tributario final. Entonces, esa es la conclusión en esta revisión de este Cardex. Y lo traspaso, este 1.095.000, a K, al valor tributario de ese activo mercadería. Tengo dos activos que son monetarios, tres, garantía de arriendo, anticipo de arriendo y IVA de crédito fiscal. En este caso, ni por naturaleza ni valorización tenemos diferencias de criterio, ¿vale? Son activos en estos tres casos y el valor es el valor que está en los estados financieros. Ese es el valor efectivo. Por lo tanto, no requiere ajuste. Acá, en este capital propio, lo que tenemos nosotros es el valor histórico. ¿Cómo sabemos que es histórico? Porque en realidad acá tenemos solamente una cuenta de ingreso en el estado de resultado y el ingreso por venta. No tenemos un ingreso por correcciones monetarias, por lo tanto, este valor sí es histórico. Si nosotros revisamos los papeles de trabajo, nos vamos a dar cuenta que hice la determinación de la corrección monetaria, que corresponden a los 564 pesos, ¿vale? Pero ese es el valor del activo, en lo que se incrementa el activo. Por lo tanto, los 18.500, que es el valor de balance, más la corrección monetaria, son 19.064, que corresponde al valor tributario del PPM. Entonces, yo voy a dejar el valor tributario. Luego, tenemos los muebles y útiles, un activo fijo. El valor de balance lo tengo que eliminar, pero debo reconocer el valor tributario. Y para eso, dentro de mi papelito de trabajo, en el activo fijo tributario, nos fijamos que, de acuerdo al auxiliar, el activo fijo y el retroceso del activo fijo es de 6.112.392, que es la conclusión a la que llegamos en el papel de trabajo. 6.112.392. Y lo dejo expresado este valor neto del activo fijo. Luego, siguiendo con el análisis, vemos la cuenta de depreciación acumulada. Esta cuenta no es un pasivo exigible desde el punto de vista tributario, sino que es una cuenta complementaria de activos. En consecuencia, ¿cuánto vale como pasivo? 0. Entonces, dejamos el 0. Después, los proveedores, el IVA débito y los acreedores, sí son pasivos financieros y a la vez también es una deuda con un tercero que no sea su dueño. En consecuencia, también es un pasivo exigible o un pasivo tributario. Lo mantengo por el mismo valor como pasivo. Luego, el capital no es pasivo exigible, entonces a nivel tributario lo dejamos en 0. Y los retiros, por otro lado, no son un activo tributario, son menor capital propio, son menor patrimonio. Entonces, también desde el punto de vista tributario es 0. Si nosotros sumamos los activos y los pasivos, la diferencia es el capital propio, ¿vale? Esta metodología es muy similar a la que está en la justificación del capital propio y además la que está en la DJ de balance y capital propio. Luego vamos a revisar dos metodologías adicionales, que es la del activo y la del pasivo, ¿vale? Acá puse una al ladito de la otra. Fíjense, en ambos casos vamos a partir con el total activo según balance. El total activo según balance son 11.745.000, que es exactamente el valor que nosotros dejamos acá, 11.745. Pero tenemos conciencia que estos valores no corresponden todos a activos.
Pueden existir otras cuentas que no son necesariamente activos, que están clasificadas como activos en el balance entre columnas, por ejemplo los retiros. O también podemos encontrarnos con ciertos activos que, en definitiva, desde el punto de vista tributario, no son activos. Por lo tanto, tenemos que depurar y limpiar. Entonces, nos vamos a acá y lo primero que podemos hacer es detectar de inmediato cuáles son los ajustes que tenemos que eliminar, cuáles son los valores que tienen diferencia en valorización o en naturaleza que hay que sacar de los estados financieros, que esa es la parte más simple y más rápida. En este caso, dijimos que las mercaderías tienen un valor distinto, ¿cierto? El PPM, porque no se registró esta corrección monetaria, quedó con un valor distinto. El activo fijo también tiene una valorización distinta. Y finalmente las cuentas de patrimonio. Entonces, esos son los ajustes que nosotros debiésemos eliminar. Dentro de la columna activos, vamos a tener que eliminar mercadería y activo fijo. Entonces, fíjense, eliminación, la mercadería valor financiero, que es el 1.010.010 que tenemos en balance. También vamos a eliminar el activo fijo financiero, que corresponde a 6.245.000 que están acá, y los retiros también los tenemos que eliminar por un monto de 1.000.000, que es lo que aparece en balance. Ahora, si usted se fija, tenemos tres ajustes de eliminación. Eliminamos la mercadería a valor financiero, el activo fijo a valor financiero y también los retiros porque no son un activo, ¿cierto? Entonces ahora tenemos que reconocer la parte tributaria de estos activos que eliminamos, mercadería y activo fijo. Entonces, la mercadería, el valor tributario, es el que vimos acá en el papel, ¿cierto? Que es 1.095.000. Ese 1.095.000 lo vamos a incorporar y lo vamos a reconocer como un activo con un agregado. Luego tenemos en el papel de trabajo los 6.112.392 que corresponden al activo fijo neto. Y finalmente vamos a reconocer este mayor valor por la corrección monetaria del PPM, que son los 564 pesos que vimos acá. Podríamos hacer dos formas. Podríamos eliminar, deducir el valor del PPM histórico, 18.500, como una deducción, y agregar los 19.064 pesos como un valor tributario activo. O bien, como el único efecto es la corrección monetaria para este activo, podemos hacerlo de esta manera, solamente reconociendo los 564 porque los otros 18.500 ya están formando parte del total activo sin balance. Entonces reconozco la partecita que le falta. Solamente lo puedo hacer con el PPM, con las otras cuentas por diferencia no podríamos. Y una vez que tengo el total del activo, le resto lo financiero, sumo lo tributario que nos está pasando por este balance, vamos a llegar al capital efectivo. Y fíjense, este es el método del activo, por lo tanto al método del activo le tengo que restar, quitar, sacar el pasivo exigible. Entonces para eso nos vamos al balance y vemos cuáles son las cuentas que existen con anotación en la columna pasivo. Tenemos la depresión acumulada, que no es un pasivo exigible. ¿Qué es lo que es? Una cuenta complementaria de activo. Muy bien. Por lo tanto, no la voy a restar porque no es pasivo. Vamos a restar solo el pasivo tributario, el pasivo exigible. Después tenemos los proveedores. Ah, sí, que los proveedores sí son un pasivo exigible, entonces los tengo que restar. ¿Cierto? 766.063. Resto proveedores y luego sigo analizando mi balance. Me encuentro con los acreedores, que también es una deuda con un tercero que no es el dueño. En consecuencia, sí es un pasivo en términos tributarios y resto estos acreedores. Sigo analizando mi balance y me encuentro con la cuenta capital 2 millones, pero no es un pasivo exigible, entonces no lo voy a restar. Entonces acá fíjate, tú tienes solamente dos pasivos exigibles, proveedores y acreedores. Entonces la sumatoria de los dos me da 8.197.732. Y el activo tributario menos el pasivo tributario me da el patrimonio tributario o capital propio que corresponde a los 2.505.000. 2.500.505, que es lo mismo que habíamos llegado con el método de la comparación. Luego, si nos vamos al método del pasivo, el método del pasivo es igual en la depuración del activo, cambia solamente abajo en la depuración del pasivo.
Si hasta acá te está gustando el video, lo estás encontrando útil, dale me gusta, deja tus comentarios con tus dudas, con tus consultas y también te invito a que lo compartas si este material le puede servir a alguien más. Entonces, fíjense, tenemos el total activo es un balance y toda esta parte que está acá es idéntica a la metodología que acabamos de repasar. Entonces, en el método tanto del activo como el pasivo, esta primera parte es totalmente igual. Aquí va a cambiar, fíjate, porque yo ahora voy a restar el total pasivo según balance. Vamos a restar todo el pasivo. ¿Y qué es lo que hay en todo el pasivo? Tenemos 2 millones, 10 millones, 330, 440. Pero que no están compuestos única y exclusivamente por pasivos exigibles, sino que también hay pasivos no exigibles y pueden existir otro tipo de cuentas, por ejemplo, cuentas complementarias de activos, pueden existir ingresos tributarios que estén en el pasivo como una obligación porque todavía no se ha perfeccionado el ingreso, la venta, etc. Entonces pueden haber muchos conceptos. Para ello, usted toma los 10.330.000, que es el total del pasivo según balance, y lo toma por un signo negativo. Por lo tanto, ahora vamos a tener que eliminar y por diferencia vamos a llegar al pasivo exigible. Entonces, ¿qué vamos a eliminar? Si tengo pasivos exigibles y no exigibles en estos 10.330.000, si usted elimina el pasivo no exigible, por diferencia, de inmediato, ¿a qué va a llegar? A su pasivo tributario, a su pasivo exigible. Entonces, vamos acá. Fíjense, tenemos total pasivo, 10 millones. Y vamos a leer el balance. Decimos, depreciación acumulada. ¿Es un pasivo exigible? No. Por lo tanto, lo tengo que eliminar. Porque acá estamos eliminando los pasivos no exigibles. Entonces, nos vamos a la depreciación acumulada, la agrego, porque un negativo lo vamos a eliminar con un positivo, ¿cierto? Lo agregamos en la determinación de este capital propio. Luego, digo, proveedores, pero un pasivo exigible, entonces no lo voy a tocar, porque ya está formando parte de los 10.330.000 del total pasivo, ¿cierto? Me voy a los acreedores, mismo análisis. Yo digo, es una deuda exigible. En consecuencia, tampoco lo toco, no lo voy a ajustar, porque ya está pasando por los 10.330.000. Sin embargo, fíjese, usted tiene acá el capital. Pero el capital es un pasivo no exigible y lo vamos a tener que eliminar. Entonces, las cuentas patrimoniales con saldo acreedor, usted las elimina. Y fíjese que si toma el total pasivo según balance y suma los conceptos que no son pasivo tributario, por diferencia está llegando al pasivo exigible, que es exactamente el mismo valor por el que llegamos en la otra determinación. Entonces, acá ya tenemos el capital propio, donde restamos al activo el pasivo, ambos a valores tributarios, en función del artículo 2, número 10 de la ley de la red. ¿Ok? Entonces acá tenemos estos dos métodos. Dentro de estos dos, en mi opinión, este, que es el método del pasivo, es el más completo. Permite realizar muchos más controles, muchas más pruebas. Por ejemplo, te va a ayudar en la razonabilidad, te va a ayudar con los impuestos diferidos. Vas a poder hacer más cuadraturas porque lleva el control de los activos y de los pasivos que se van a eliminar o reconocer. En definitiva, son a los que tú ya les estás haciendo algún tipo de papel de trabajo o algún análisis adicional. Entonces, por eso permite mucho el análisis. Luego de ello, vamos a ir al método del patrimonio. O sea, ya llevamos 3. En resumen, comparación con balance, método del activo, método del pasivo. Llevamos 3 hasta acá. Y solamente nos quedan 2. Solamente nos quedan 2 metodologías para poder concluir con este mini bootcamp tributario. Fíjense. Ahora, vamos a ver el método del patrimonio. Entonces, para eso, vamos a tener que comenzar, o vamos a partir con el patrimonio según balance. ¿Cuánto es el patrimonio según balance? En este balance tenemos la cuenta capital, que son 2 millones. La cuenta de retiros, menos 1 millón, ¿cierto? Y además tenemos el resultado del ejercicio, con 1.414.792. Esa sumatoria es nuestro patrimonio financiero. Y con este patrimonio financiero vamos a realizar ajustes para poder llegar al patrimonio tributario. Como este patrimonio financiero está compuesto por los valores NIC,
lo que tenemos que hacer es eliminar el valor del activo o pasivo NIC y dejar reconocido el valor del activo pasivo de la ley de la renta. Son variaciones. Las vamos a ver ahora. Entonces, fíjense. Este es el método que está acá. Entonces, fíjate. Tenemos el capital pagado por 2 millones, los retiros, que era 1 millón, más el resultado del ejercicio. Esos tres me dan el patrimonio financiero, que es el primer ajuste con el que nosotros estamos comenzando esta metodología para determinar el capital propio tributario. ¿Vale? Entonces, ¿qué ajustes? Y para eso, como ya tenemos los otros métodos hechos, nos podemos apoyar acá con el método del pasivo. Fíjate, en el método del pasivo tenemos la mercadería a valor tributario y valor financiero. Esa variación la tenemos que reconocer acá. Y, en definitiva, tomo el valor de la mercadería tributaria y le quito el valor de la mercadería financiera. Esa variación es la que dejo aquí como variación de mercadería. Luego, con el activo fijo, hago exactamente lo mismo. En esta variación me dio un efecto cero, pero sí consideré, fíjate, el activo fijo neto tributario, considero el activo fijo bruto financiero, pero también considero la depreciación acumulada y financiera, entonces también queda neto. Y esa sumatoria, en este caso, me dio cero y la dejamos reconocida. Y el otro valor que tenemos que reconocer, que no está pasando por el patrimonio financiero, aquí no es una variación propiamente tal, ¿cierto? Porque no está pasando directamente por el patrimonio financiero, es el mayor activo producto del PPM. Entonces nosotros lo dejamos considerado. Si sumo, llego a los 2.500.000, 505, que es exactamente el mismo valor al que nosotros llegamos cuando realizamos cualquiera de las tres determinaciones anteriores. Entonces, fíjate, ya llevamos 4. Y ahora, vamos a ver uno más y una cuadratura que les va a gustar. Antes de continuar, yo les estaba comentando que el método del pasivo es el que yo aplico con mis clientes y ya sea cliente de mentoría, cliente de asesoría o con mis propios estudiantes. Ahora bien, este método me encanta por lo que ya les dije, ¿cierto? Que tiene un mayor control. Y además me gusta siempre complementarlo con el método del patrimonio. Y ahora van a ver por qué. ¿Vale? Pero tenemos que terminar el último método para que vean el por qué me gusta tanto. Entonces, este último método ya es un clásico y es la razonabilidad del capital propio. Que en definitiva lo que estamos evaluando aquí es qué partidas están en renta pero no están pasando por capital propio, o al revés, qué partidas están pasando por capital propio pero no en renta. Entonces, cuando no tenemos estos dos ajustes en renta líquida y capital propio, se van generando estos ajustes en la razonabilidad. Que estos ajustes generalmente lo que te van a permitir es identificar las diferencias permanentes que existen. Entonces, mira, fíjate, nosotros tenemos el capital propio inicial más la corrección monetaria. Y eso nos da el patrimonio inicial actualizado. Siempre ese es tu primer ajuste, ¿vale? Es la corrección monetaria del capital propio inicial, ¿vale? No la corrección monetaria del patrimonio, porque esa está contaminada por otros efectos, por ejemplo, los retiros, ¿cierto? Entonces, fíjate. Luego tenemos que hacer los ajustes. Y los ajustes son las variaciones patrimoniales, ¿cierto? Cómo aumentó, cómo disminuyó este capital propio inicial para llegar al capital propio final. Esas son las variaciones que nosotros vamos buscando y midiendo. La primera variación que incorpora este capital propio inicial para llegar a este final es el resultado del ejercicio, el resultado tributario del ejercicio. Como buen patrimonio, ¿cierto? Tiene su capital pagado, pero también lo que va ganando. Entonces, en este caso, la renta líquida fue positiva, la reconozco, realizo el ajuste por el 1.445.000. Luego sé que disminuyó producto de un retiro. Y este retiro, claro, yo lo tengo ajustado en capital propio, pero en renta líquida no, ¿cierto? Entonces estoy haciendo aquí la explicación. Luego tengo las multas fiscales. Las multas fiscales están ajustadas en la renta, pero no en capital propio. En consecuencia, también es un ajuste que va a la razonabilidad. Entonces, si nosotros tomamos el patrimonio inicial actualizado más estos ajustes, vamos a llegar a los 2.500.000, 505, que es
la determinación del capital propio tributario. Y volviendo al por qué me gusta el método del pasivo y me gusta acompañarlo con este método del patrimonio, es porque fíjate que hay una última variación que uno podría realizar una cuadratura. Y esto, bueno, como en todo es aritmética, fíjate, yo voy a decir, tengo un patrimonio financiero final de 2.414.792 y tengo un patrimonio inicial actualizado de 2.112.000 y me está generando una diferencia de 302.792 pesos. ¿Cómo puedo explicar esa diferencia? Si yo tomo los ajustes que tengo en el método del patrimonio y los ajustes que tengo en razonabilidad, miren lo que pasa. Nos da exactamente la misma diferencia. Por lo tanto, esto no significa que estamos cumpliendo a cabalidad con la ley. Significa que estamos siendo sumamente consistentes con los ajustes tributarios. ¿Cierto? Estamos siendo consistentes con los ajustes a nivel de rentabilidad y con los ajustes a nivel de capital propio. En definitiva, o en resumen, mejor dicho, siempre hay que recordar, estos mismos 3 pasos que estamos haciendo para capital propio son los mismos 3 pasos para realizar cualquier reporte tributario. Rentabilidad imponible o pérdida tributaria o resultado tributario primera, registro de rentas empresariales y la propia razonabilidad. Entonces, fíjense, repasando los pasos. Paso 1, el análisis de balance, ¿cierto? Tal como lo hicimos acá en el video. Vayan ustedes retrocediendo y viendo lo que fuimos haciendo parte por parte, porque ese es el análisis y más no hay, ¿vale? Una vez que tenemos los análisis, tenemos que, como segundo paso, eliminar los efectos financieros a nivel de reporte, ya en este caso capital propio. Y el tercer y último paso es realizar las determinaciones tributarias y estas determinaciones reconocerlas a nivel de reporte. En este caso, nuevamente capital propio tributario. Entonces, ¿con qué quiero que te quedes? Siempre quédate con esta cuadratura patrimonial de capital propio y la del método del pasivo, porque te van a ayudar muchísimo a tener consistencia en todos tus ajustes tributarios. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ti. Nos estamos viendo en un próximo video. Si te gustó, por favor, da like, comparte y comenta todo lo que tú quieras para poder estar en línea contigo e ir generando comunidad. Nos vemos en una próxima ocasión. Que estén bien. Chao, chao.